Vamos viendo una imagen bastante representativa de los factores de riesgo que puede tener una mujer, de los que ya hemos hablado, ¿no? Una mujer posmenopáusica, obesa, con diabetes e hipertensa, como ya hemos visto, son factores de riesgo o es el típico perfil de una paciente que puede tener un NM endometrio, ¿no? Bueno, para hablar de los tipos de cáncer de endometrio, ¿no? Bueno, esto es bastante importante debido a que en base a esto es el pronóstico, ¿no? Bastante importante y el manejo también que se le puede dar, ¿no? Porque existen dos tipos. El tipo uno que está dado principalmente por el adenocarcinoma endometrioide, que llega a ser entre el 75 y el 80% de los cánceres de endometrio, ¿no? Adenocarcinoma endometrioide, eh, o tipo que es el que es hormonodependiente, está asociado con lesiones hiperplásicas, en este caso las lesiones hiperplásicas con atipia. Lo bueno es que son tumores bien diferenciados, es decir, de bajo grado, y cuya supervivencia es muy buena, ¿no? No es así en los tumores de tipo 2, ¿no? Donde vamos a hablar de principalmente, donde existen varios tipos, pero hablamos principalmente de los carcinomas serosos, ¿no? Y los carcinomas de células claras, ¿no? Los carcinomas de este tipo no están relacionados con base hormonal, generalmente están en pacientes posmenopáusicas, mientras que los del tipo uno son en pacientes perimenopáusicas. El tipo 2 no está relacionado con cambios hiperplásicos que son predecesores de la neoplasia y generalmente son tumores con alto grado, ¿no? Es decir, tienen un mal pronóstico. Aquí vemos lo que estábamos hablando, ¿no? Del 80% cerca de estos son de histología adenocarcinoma endometrioide y que tienen un componente hormonal, ¿no? En este caso los estrógenos. En el caso el 30% restante que ya hemos hablado que principalmente son los carcinomas serosos, no tienen este componente, ¿no? Esto es lo que hablábamos también inicialmente, de que hay riesgos de lesiones precursoras de cáncer de endometrio, ¿no? Las hiperplasias por sí, sea simple o compleja, pero es bajo el riesgo de malignidad, de llegar a malignizar de 1 a 3%, mientras que mientras que las que presentan atipia llegan a tener hasta un 30% de malignidad, ¿no? Las complejas con atipia. El cáncer de endometrio, pues lo que se realiza aquí es la biopsia endometrial para obtener una muestra y tiene una sensibilidad del 90% para el diagnóstico, ¿no? Exámenes auxiliares como la ecografía, la histeroscopía o el grado uterino nos pueden ayudar, ¿no? En lo que respecta al estadiaje, que les decía, esto es uno de los cánceres ginecológicos en los que hay que conocer bien, o bueno, recordar principalmente los estadios, porque puede venir por ahí alguna pregunta. Es en el estadio uno, ¿no? Tenemos 1A, 1B, 1C de acuerdo a la FIGO. En el 1A el compromiso es simplemente el endometrio, ¿no? Como vemos acá. En el 1B ya hay compromiso de miometrio, pero es menos del 50%. Y en el 1C ya hay un compromiso mayor del 50% del miometrio, ¿no? Entonces eso es para el estadio 1, ¿no? 1A, eh, endometrio, confinado al endometrio. Uno ve que pasa al miometrio pues menos del 50% y el 1C ya el compromiso miometrial es mayor del 50%. Aquí está el estadio 2. El estadio 2 que nos habla de invasión al cuello uterino llano. El 2A que hay simplemente afectación de la parte glandular del cervix. Y en el 2B que ya estamos hablando de invasión del estroma del cervix, ¿no? Los grados en este caso son bastante sencillos, ¿no? Se refiere a el grado uno 2 y 3 a bien diferenciado, moderadamente diferenciado e indiferenciado, ¿no? Pero también nos habla de porcentajes, ¿no? Cuando este grado de diferenciación es hacia sólido, por ejemplo, menos del hasta el 5 o 6% de que sea la diferenciación hacia sólido es grado uno. Cuando es hasta un 50% de diferenciación hacia estructuras sólidas o hacia componentes sólidos, es grado 2. Y cuando es más del 50% de diferenciación hacia componentes sólidos, cuando es más del 50% es un grado 3, ¿no? Y el 2A o 2B nos habla de la afectación, como ya les decía, cuando hay afectación del cervix es 2, pero si es afectación solamente glandular es 2A, y si es afectación del estroma ya es 2B, ¿no? Esto es justo lo que estábamos hablando, ¿no? 2A, 2B.
Lo que hace referencia ahí al grado 3 del cáncer de endometrio es el 3A, invade la serosa y los anexos, o puede ser que la citología peritoneal en el momento de la cirugía no salga positiva, ¿no? El grado 3B es metástasis vaginales, ¿no? Y en el grado 13 ya hay metástasis ganglionar pélvica o paraaórtica, ¿no? Aquí están justo de lo que estábamos hablando, ¿no? En el grado 4 ya hay metástasis o invasión a la vejiga, a la mucosa intestinal, y en el 4B hay metástasis ya, pero a ganglios inguinales e intraabdominales, ¿no? Aquí también vemos una imagen, ¿no? Como les decía, los factores pronósticos tienen bastante que ver con el tipo histológico, ¿no? El tipo histológico de adenocarcinoma endometrioide, que es el más frecuente, tiene una sobrevida de 5 años por encima del 80%, ¿no? Y la clasificación histológica es el adenocarcinoma endometrioide, ¿no? Que es el más del 80%, y el resto están divididos estos, ¿no? Pero los más frecuentes son el carcinoma seroso y el carcinoma de células claras, ¿no? El carcinoma seroso, que tiene una histología semejante al carcinoma seroso del ovario, ¿no? Al mucinoso, que tiene semejanza con las patologías de tipo intestinal, ¿no? Y es así, ¿no? El de células claras, que tiene también semejanza con lo que son las patologías vaginales, ¿no? La neoplasia vaginal. El grado histológico influye sobre la invasión miometral y esta a su vez sobre las metástasis linfáticas, ¿no? Estos tres factores se correlacionan con el pronóstico y la supervivencia, ¿no? Entonces los dividimos en tres riesgos: riesgo bajo, cuando es 1A, y grado 1 y grado 2, y esto también nos va a servir para el manejo que se va a hacer, ¿no? El riesgo intermedio, ¿no? Donde si bien es cierto es grado 1A, pero es pobremente diferenciado, ¿no? Y en el grado 1B, cualquiera de los tres grados ya es riesgo intermedio. Y en el riesgo elevado están el 1C, los grados 2 o 3 y cualquiera de los otros tipos histológicos que no sea el endometrioide, ¿no? En la actualidad está establecido que el abordaje quirúrgico, el abordaje debe ser quirúrgico, ¿no? Cirugía de estadiaje, salvo que exista contraindicación, mal estado general o cardiopatía por parte de la paciente, ¿no? Si no, acá el manejo es quirúrgico, ¿no? Permite tratar la enfermedad con intención curativa, ¿no? El tratamiento recomendado está dado por estadios, ¿no? No creo que esto les vayan a preguntar, ¿no? Porque es un poquito complejo, pero hemos tratado de resumirlo acá y por lo menos para que lo tengan ahí, ¿no? Pero es poco difícil que estén solicitando este tipo de respuestas, ¿no? En un examen. El tratamiento estándar es quirúrgico. Los casos de alto riesgo, como ya habíamos visto cuáles son los casos de alto riesgo, se tratan con radioterapia, porque por lo general el tratamiento es quirúrgico exclusivamente, ¿no? No se realiza linfadenectomía, ¿no? En cuando es grado 1, cuando es estadio 1A, grado 1 o 2, ¿no? En el grado 1 se prescinde de la linfadenectomía, ¿no? En el estadio 1 con grado 3 puede ser, la opción acá es cirugía sola también. Hay quienes pregonan también la cirugía más radioterapia externa o radioterapia intracavitaria o braquiterapia, pero por lo general basta con la cirugía sola, ¿no? En el grado 1B, en el estadio 1B con grado 1 y 2, el tratamiento también exclusivamente quirúrgico, ¿no? Y en el grado 3 sí puede haber la opción de la cirugía con radioterapia externa o con radioterapia intracavitaria o braquiterapia, ¿no? En el estadio 2, la incidencia varía entre 8 a 20%. Se ha utilizado tratamientos incluyendo la histerectomía radical. ¿Se acuerdan por qué dijimos que en este caso ya habría que hacer una histerectomía radical? Era porque en el estadio 2 ya hay compromiso del cervix, ¿no? Eso lo vimos en una pregunta que estaba fuera de contexto, pero vale a la pena recordarlo aquí, que en este caso la histerectomía va a ser radical debido a que en el estadio 2 ya hay compromiso del cervix, ¿no? En cirugía de estadiaje más radioterapia complementaria postoperatoria, ¿no? En estadio 3 se debe individualizarse los casos. Algunos casos requieren tratamiento sistémico, además de la cirugía, ¿no? Y la radioterapia. Le digo esto un poquito difícil que vengan preguntas con respecto a esto, ¿no? Y lo que hablábamos acerca de los factores pronósticos, la invasión miometral es
uno de los factores pronósticos, y también el grado nuclear, como veíamos, ¿no? Inicialmente. Si es que está limitado al cervix, si es que la invasión es menos del 50% del endometrio o más del 50% del endometrio. Esto en caso de que sea un tumor confinado al endometrio, ¿no? Limitado al endometrio 1A, 1B, menos del 50% del endometrio, o 1C, invasión más del 50% del endometrio. Entonces aquí tenemos algunas preguntas. Tenemos una mujer de 65 años que consulta por metrorragias escasas desde hace 3 semanas, ¿no? Es una paciente posmenopáusica con hemorragia uterina normal posmenopáusica, que a la exploración ginecológica es normal, y en ecografía transvaginal le observan un útero de 7 centímetros por 3 por 4 centímetros, ¿no? Para empezar, el tamaño del útero, pues, para una posmenopáusica no debe pasar de 5, ¿no? Entonces es un útero aumentado de tamaño, con un endometrio de 14 milímetros de espesor y ovarios atróficos, ¿no? Ayer hablábamos de los límites que se consideran normales para los endometrios en pacientes premenopáusicas, pacientes posmenopáusicas y posmenopáusicas con tratamiento de reemplazo hormonal, ¿no? Entonces, ¿este valor qué les parece? Bueno, ayer decíamos que si la paciente es premenopáusica, puede tener un endometrio de hasta 14 milímetros, ¿no? Si es premenopáusica, si es una mujer en edad fértil. Si es una paciente posmenopáusica, depende si está con TRH o no. Si no tiene terapia de reemplazo hormonal, el valor normal que debe tener una posmenopáusica es hasta 4 milímetros, no más. Y si es una paciente posmenopáusica que está en terapia de reemplazo hormonal, como máximo debe tener 8 milímetros, ¿no? Entonces, 4, 8 y 14, ¿no? Posmenopáusicas sin TRH, posmenopáusicas con TRH y premenopáusicas, ¿no? Mujeres en edad fértil, máximo hasta 14. La citología cérvico-vaginal de esta paciente nos informa un frotis atrófico sin otras alteraciones. La citología sirve poco para el diagnóstico de neoplasias de tipo endometrial, ¿no? En una biopsia endometrio realizada con aspiración con cánula flexible tipo Corner o Pipel, en microlegrados se observa escaso material endométrico de tipo atrófico, insuficiente para un diagnóstico endometrial adecuado. ¿Cuál de las siguientes indicaciones es la más adecuada? Le daremos tratamiento hemostático con estrógenos. Ya hemos dicho que el tipo de tratamiento hormonal con una hemorragia uterina normal no filiada, o sea que no sepamos de qué origen es, está proscrito, ¿no? No se le puede dar tratamiento hormonal a una paciente cuya hemorragia uterina normal no sepamos de qué origen es, ¿no? Hacerle histerectomía a esta abuelita. ¿Ustedes pensarían en hacerle histerectomía a esta paciente? ¿No? Por ahí alguien dirá, no, pero probablemente sea un NM, hay que hacer la histerectomía, ¿no? Pero no sabemos en qué estadio está, ¿no? No sabemos. Entonces no podemos de frente ir, ¿no? Ah, no, a esta abuelita sí hay que hacer la histerectomía. No es así, ¿no? Primero hay que completar el estudio, ¿no? No podemos dar un manejo quirúrgico si primero no tenemos ni siquiera una sospecha diagnóstica y menos una confirmación, ¿no? Repetición de la biopsia. Si vuelve a sangrar y en caso contrario repetición de la ecografía en 4 o 6 meses, la vamos a dejar a vuelta, ¿sabe que vaya a su casa, venga en 6 meses o que le pare el sangrado y me busca? No, ¿cierto? Vamos a completarle el estudio con determinación de marcador CA125 y otras pruebas de imagen. El CA125 no es muy bueno para este tipo de patologías, ¿no? Ya vamos a ver más adelante que más se utilizan, que son problemas de ovario, ¿no? En problemas de tumores epiteliales. En el caso en el que podría servirnos aquí es en los casos poco frecuentes en que el carcinoma, en que pensemos en caso de un carcinoma, sea de tipo seroso, ¿no? Ahí podría servirnos un poco. La respuesta aquí es realizar una histeroscopía, ¿no? Para visualizar, para tratar de extraer, y no solamente extraer, sino también visualizar macroscópicamente cómo es que se encuentra la cavidad endometrial de esta señora, ¿no? Y realizarle, obviamente, tomarle una muestra por medio de histeroscopía, ¿no? Ahora, eh, también hay que tener mucho cuidado en el momento de realizar la histeroscopía. ¿Por qué? Porque si se realiza histeroscopía en una paciente que tiene NM de endometrio, hay la posibilidad de sembrar el NM de endometrio en el líquido peritoneal, ¿no? Si bien es cierto, aquí es la respuesta, está esto un poquito sujeto al cuidado que deba tener la persona que va a realizar el procedimiento, ¿no? Debido a que, como les digo, en caso de que se tratara en realidad de un NM endometrio, puede que se siembre el momento de hacer el procedimiento el líquido peritoneal con células malignas, ¿no? En este caso es la respuesta, ¿no? Porque queremos hacer un diagnóstico de esta paciente, ¿no? Porque puede ser que no sea nada, tampoco puede ser una hiperplasia endometrial simple, nada más, ¿no? Dicho sea de paso, también recordar que las hemorragias uterinas anormales posmenopáusicas, la primera causa no es el endometrio engrosado, ¿no? En este caso, lo que podemos observar aquí es que es un endometrio engrosado. No podemos decir que es una hiperplasia endometrial si no tenemos la anatomía patológica, ¿no?
Entonces está de más reportar que en una ecografía tienes un endometrio en tanto a hiperplasia endometrial, ¿no? Salvo que alguien tenga acá ojos de microscopio, ¿no? O el que hace el reporte los tenga, ¿no? A lo mucho se puede hablar de un endometrio engrosado, ¿no? Pero esto iba a tener en cuenta de que eh, si bien es cierto, tenemos un endometrio engrosado, la primera causa de hemorragia uterina normal en las pacientes postmenopáusicas no es el endometrio engrosado, no es la hiperplasia endometrial. ¿Cuál es? Por ahí lo dijeron, creo. La atrofia endometrial, ¿sí? La primera causa de hemorragia uterina normal en postmenopáusicas es la atrofia endometrial, ¿ok? Entonces, si por ahí les viene primera causa de hemorragia uterina normal en pacientes postmenopáusicas, no van a colocar pues, no, hiperplasia endometrial, ¿no? Porque eso uno lo ve y, esta es PA. No es la atrofia endometrial, ¿ok? Cánceres de endometrio y sus factores pronósticos, bueno, esto ya lo habíamos visto, está regresando, ya, entonces esta es la respuesta de la D, ¿no? Entonces, en la pregunta 8 tenemos en relación con el cáncer de endometrio, ¿cuál de las siguientes respuestas es verdadera? ¿El cáncer de endometrio es más frecuente en mujeres premenopáusicas? No, ¿verdad? Ustedes ven pacientes de 30 años o 40 años con endometrio, no, no. Es más frecuente en perimenopáusicas y posmenopáusicas. ¿La contracepción oral durante más de 3 años es un factor de riesgo? ¿Eso tiene algo que ver los anticonceptivos orales? En este caso debería ser más específico y colocar los anticonceptivos orales combinados, ¿no? Porque si solamente es contracepción oral, en caso de que sea estrógenos solos, aunque aquí nadie en su sano juicio le da estrógenos solos a ninguna paciente, ¿no? Eh, Podría ser, ¿no? Pero si nos habla de anticonceptivos orales combinados, no tiene nada que ver acá. ¿Es menos frecuente que el cáncer de ovario, el cáncer de endometrio? No, ¿no? La multiparidad es un factor de riesgo, no tiene nada que hacer aquí la multiparidad con el cáncer de endometrio. Y el tratamiento con tamoxifeno es un factor de riesgo, eso es algo que estábamos comentando inicialmente, ¿no? El tratamiento con este SERM, que es para sea de mama, sí corresponde a un factor de riesgo, ¿no? Para este problema. Esa sería la respuesta a la C, ¿no? El caso número 9 dice paciente de 74 años que tras hemorragia uterina posmenopáusica es diagnosticada de adenocarcinoma de endometrio. Se realiza tratamiento quirúrgico consistente en histerectomía abdominal total más salpingoforectomía bilateral con toma de citología peritoneal. Tras un estudio anatomopatológico se determina que la paciente se encuentra en estadio 1 y con grado histológico 1. ¿No? Esta es una pregunta que es difícil que les venga, pero ya habíamos visto esto, ¿no? Pacientes donde la patología está confinada al endometrio, ¿no? Y es más, su grado de diferenciación es, bueno, es decir, no hay, su grado de diferenciación es 1, su grado histológico es 1, es decir, que el componente sólido es menos del 5%, entonces es una patología que puede ser tratada administrando radioterapia pélvica. Hemos hablado que eso no es. Administrar quimioterapia con progestágenos, no. Administrar braquiterapia coadyuvante, hemos visto que para este grado no es necesario, para este grado histológico y para este estadio 1 no es necesario. Completar la cirugía con linfadenectomía pélvica, tampoco. Las cirugías de estadiaje son reservadas para estadios más avanzados. Realizar los controles periódicos sin tratamiento adicional, eso es lo que en este caso sería para esta paciente, ¿no? Histerectomía más salpingoforectomía con citología. Y en estadio 1 con diferenciación o grado histológico 1 es simplemente posterior al tratamiento quirúrgico realizar controles periódicos nada más, ¿no? Luego tenemos acá esta paciente de 58 años que ha sido diagnosticada de adenocarcinoma de endometrio. El informe anatomopatológico refiere una invasión mayor del 50% del miometrio y afectación del estroma endocervical por el tumor. El grado de diferenciación es moderado. ¿Cuál es el estadio del tumor? ¿No? Entonces, justo estamos hablando de esto, ¿no? No hacerse paltas. Acá en endometrio, diferenciación moderada va a ser G2, ¿no? Así te pusieran G1, G2, G3, es G2, ¿no? Luego hablamos de que existe una afectación del cervix, ¿no? Cuando hablábamos de afectación del cervix ya es estadio 2, ¿cierto? Estadio 1 solo es endometrio, ¿no? 1A solo endometrio, 1B el miometrio, pero menos del 50%, 1C más del 50% del miometrio,
Y el 2 ya hablaba de si es que era 2A, era solamente de las glándulas, ¿no? Era compromiso glandular, y si ya era estroma, era 2B, ¿cierto? Entonces, en este caso, estamos hablando de un 2B con grado de diferenciación moderado, es un 2B G2, ¿no? Entonces, hasta el grado 2 creo, o grado 3 habría que darle una revisión, pero darse cuenta de que es algo que si lo podemos mantener en la memoria es algo sencillo, ¿no? Grado 1 solo es solo confinado a la cavidad, y grado 2 ya con el cervix, ¿no? Perdón, estadio 2 con el cervix. Tenemos aquí otra pregunta que nos habla del uso de estrógenos aislados en la posmenopáusica, justo de lo que hablábamos, ¿no? Nadie en su sano juicio hace esto. Está asociado con... ¿Cuál es la respuesta aquí? Aquí no hay discusión, ¿no? Aumento del riesgo de cáncer de endometrio, ¿no? Para hablar acerca de cáncer de ovario, bueno, hay que hablar de todos los tipos de tumores ováricos, porque también preguntan bastante esto, ¿no? En el caso de los tumores de ovario, dependen mucho de la edad, ¿no? Para hablar de qué patología puede ser la más frecuente, ¿no? En el caso de las pacientes en edad fértil, pero que no son adolescentes, los tumores epiteliales siempre son los más frecuentes. En el caso de benignos hablamos primero, ¿no? Los epiteliales, eso ténganlo en cuenta, los epiteliales son los más frecuentes a cualquier edad en los tumores benignos, sean adolescentes, sean mujeres en edad fértil, sean perimenopáusicas, sean posmenopáusicas, lo que sea. En tumores benignos, los epiteliales son los primeros. En el caso de las mujeres en edad fértil, pero no hablamos de adolescentes, tenemos los serosos en primer lugar, ¿no? Los histadenomas serosos. Y en el caso de las mujeres, de los adolescentes, tenemos a los histadenomas, pero mucinosos, ¿no? En el caso de las adolescentes, los mucinosos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una clasificación que hay que darle una revisión, ¿no? También tumores epiteliales, los serosos, mucinosos, endometriales y los de células claras, ¿no? Los Brenner, que son tipo transicionales, los mixtos y los indiferenciados, ¿no? Para hablar de los tumores de células germinales, eh, hay que hablar aquí de los digerminomas y de los teratomas, ¿no? Dentro de los tumores malignos, ya hemos visto que los epiteliales, que los benignos son los más frecuentes de los epiteliales, sin interesar la edad. Y en lo que respecta a las patologías malignas, sí, los germinales son más frecuentes en las mujeres, en los adolescentes, ¿no? Y hasta los 25 o 30 años, ¿no? En el primer lugar tenemos a los digerminomas, de los cuales, aparte, obviamente, como dice el nombre, saber que es el componente germinal el que predomina aquí, saber que los marcadores principalmente aquí son la LDH, ¿no? La lactato deshidrogenasa es el principal marcador de los disgerminomas. En el caso de los teratomas, tenemos el teratoma maduro e inmaduro, ¿no? El teratoma inmaduro es el que tiene potencial maligno, ¿no? O es el que estamos hablando acá de patologías malignas, sería el teratoma inmaduro, ¿no? El teratoma maduro no, que puede ser sólido o quístico, aquí hablamos del quiste dermoide, ¿no? Que es raro que tengan transformación maligna. Y dentro de tenemos los tumores también de células germinales monodérmicos y especializados, donde el carcinoide, que a todos los conocemos que secretan lo que son los metabolitos activos de la serotonina, ¿no? Al igual que en cualquier otra ubicación, y el estroma ovárico, ¿no? El estroma ovárico, ¿alguien tiene una idea de a qué hace referencia el estroma ovárico? O el estroma ovari. Bueno, hace referencia a un tumor ovárico que tiene este tejido tiroideo, ¿no? Tumores del seno endodérmico, donde vamos a encontrar principalmente lo que nos va a servir de todos estos tipos de tumores, es los marcadores con los cuales nos podemos ayudar como guía diagnóstica, ¿no? El tumor del seno endodérmico produce principalmente alfa-fetoproteína, ¿no? El carcinoma embrionario, que va a producir tanto AFP como AHCG. El poliembrioma que son tumores que tienen componentes embrionarios, pueden tener saco vitelino, pueden también tener zonas de trofoblasto, pero lo importante aquí es que el componente tumoral, para que sea considerado como poliembrioma, no debe tener más del 10% de componente embrionario. Es decir, no debe tener más del 10% de estos dos componentes que hemos hablado para que sea considerado como poliembrioma.
Los coriocarcinomas, que en este caso serían no gestacionales, ¿no? Porque son tumores ováricos, y formas mixtas de estos, ¿no? Los tumores del cordón sexual y el estroma, que también pueden caer por ahí un par de preguntas debido a que son productores de hormonas, ¿no? Los tumores de la célula de la granulosa y del estroma, ¿no? Tumores de las células de la granulosa que ya hemos visto que son productores de estrógenos, principalmente estradiol, ¿no? Que nos van a ayudar a hacer los diagnósticos y que en niñas, por ejemplo, producen pubertad precoz, ¿no? Otro marcador que nos puede ayudar más que el estradiol inclusive son niveles elevados de inhibina en las pacientes con tumores de células de la granulosa. Los tumores del grupo de los tecomas y fibromas, que ya sabemos que su componente con el derrame pleural y con la citis nos da el síndrome de Meigs, ¿no? Los androblastomas, de los que también ayer hablamos un poquito, que son los tumores de las células de Leydig y Sertoli, ¿no? Que estos son productores de hormonas masculinas, ¿no? Principalmente testosterona y androstenediona, que pueden dar virilización en las pacientes, ¿no? Principalmente esos, ¿no? Luego tenemos que por frecuencia los cánceres de ovario epiteliales vamos a tener los serosos, ¿no? A la cabeza con 75%, ¿no? Y en segundo lugar los mucinosos. Esto más para lo que son las mujeres en edad fértil, pero no para las adolescentes, ¿no? Los riesgos de tener cáncer epitelial ovárico. Aquí es importante hablar del síndrome de Lynch, del que estábamos hablando, el Lynch 2, del que estábamos hablando previamente, ¿no? Familiares con cáncer de mama, ováricos hereditarios, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre el síndrome de Lynch 2, ¿no? El cáncer ovárico familiar de sitio específico también hace alusión a lo que son parientes de primer grado y segundo grado, ¿no? Y que también tienen un riesgo de hasta 10 veces mayor de tener un cáncer ovárico que las pacientes, que la población en general, ¿no? Lo que estamos hablando también hace un momento, los síndromes de cáncer de familia mama-ovario, ¿no? Esto está relacionado con el síndrome de cáncer de mama y ovario a un gen que es el BRCA1, que es un supresor tumoral, ¿no? Que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 17 y que por mutaciones de este gen es que se producen principalmente las neoplasias de tipo mamaria, pero también ováricas, ¿no? El síndrome de Lynch 2 que acabamos de conversar también, ¿no? Que se refiere a endocarcinomas múltiples, consistente en una combinación de cáncer de colon, conocido como Lynch 1, y tasa elevada de cánceres en otras ubicaciones, ¿no? Como son ovario, endometrio y mama, ¿no? Esta que es la clínica, ¿no? Que son síntomas inespecíficos, pero donde podemos encontrar lo que es distensión abdominal, dolor, ¿no? Y según si existe o no invasión de algunas estructuras, pueden irse presentando los síntomas también, ¿no? Y el diagnóstico aquí nos sirve los cánceres del ovario, distinguir las neoplasias malignas y de los quistes funcionales, ¿no? Como hablamos acá, el marcador CA125 es de ayuda diagnóstica, pero es inespecífico debido a que también lo tenemos elevado en otras patologías benignas, ¿no? Inclusive en la menstruación puede estar elevado, está elevado en pacientes con endometriosis, está en pacientes elevado en pacientes con procesos inflamatorios como enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Entonces, hasta en miomatosis no es algo específico, ¿no? El valor normal, como les decía ayer, es de hasta 35, ¿no? Pero si es que tuviéramos un valor que superara los 200 unidades por mililitro, ya es bastante sospechoso de una neoplasia maligna, ¿no? De tipo epitelial. Los patrones de diseminación, tenemos principalmente la diseminación transelómica, que es el método más frecuente de diseminación, y las células tienden a seguir la trayectoria del líquido peritoneal en sentido de las agujas del reloj, ¿no? La diseminación linfática, que en enfermedad avanzada es frecuente el compromiso de los ganglios pélvicos y paraórticos, ¿no? Eso es principalmente ya para enfermedades avanzadas, ¿no? Estadio 3 para adelante. Y la diseminación hematógena, que es poco frecuente al momento del diagnóstico, ¿no? Factores pronósticos, la morfología y el patrón histológico, ¿no? Incluido la estructura y el grado de lesión. Los carcinomas de células claras son los que tienen el peor pronóstico, ¿no? Y los serosos son de los que tienen mejor pronóstico, ¿no? Factores biológicos, también tenemos que los tumores con aneuploidías también tienen mal pronóstico, ¿no?
Existe una correlación importante, dice, entre la etapa o entre el estadio FIGO y la ploidía de dichas células tumorales, ¿no? Las pacientes con tumores diploides tienen una supervivencia mayor que las aneuploides, ¿no? Con una relación de 5 años a 1, justo lo que hablábamos, ¿no? La aneuploidía es un factor de riesgo para lo que es factores pronósticos de supervivencia, ¿no? Y aquí a la clasificación o el estadiaje, ¿no? De acuerdo a la Federación Internacional, el estadio 1, que el 1 está limitado al ovario, no hay ascitis, que contengan células malignas y no hay tumor sobre la superficie exterior. La cápsula, por lo tanto, está intacta, ¿cierto? En el 1B, la cápsula también sigue intacta, pero la tumoración puede estar presente en ambos ovarios, ¿no? Y en el 1C ya existe un tumor sobre la superficie de uno o ambos ovarios, en este caso eso ya no interesa, pero si la cápsula está roto y hay presencia de ascitis con células malignas, ¿no? O en caso de que no haya esto, los lavados peritoneales en el momento de la cirugía son positivos. En el estadio 2, en el estadio 2A tenemos extensión, metástasis o ambas cosas hacia el útero, las trompas o a ambos, ¿no? En la etapa 2B, extensión hacia otros tejidos pélvicos, y en la etapa 12 existen una o ambas cápsulas rotas con ascitis presente que contienen células malignas o el lavado peritoneal está positivo, ¿no? En lo que respecte a C, siempre van a tener en cuenta de que va a ser ascitis con células malignas o lavados peritoneales positivos, ¿no? O sea, en el 1C, 2C o 3C va a estar presente la ascitis, ¿no? En el estadio 3, tumor francamente limitado a la pelvis verdadera con ganglios negativos, pero con siembra microscópica confirmada por histología en las superficies peritoneales, ¿no? Que se han obtenido en la cirugía. Estos estadios ya son, los estadios son acá quirúrgicos, ¿no? Todos estos estadios se obtienen ya por anatomía patológica de las estructuras que se han sacado en la cirugía, ¿no? Vale a tener en cuenta que las cirugías que se realizan aquí son cirugías son conocidas como citorreducción, ¿no? La citorreducción lo que busca es extraer la mayor parte del tumor posible, ¿no? Además de la histerectomía y salpingoforectomía bilateral, obviamente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta aquí alguna terminología, ¿no? Por ejemplo, en caso les viniera una citorreducción óptima es aquella cirugía en la cual la enfermedad residual que se deja es menor de 2 centímetros. No necesariamente la cantidad de implantes, pueden quedar varios implantes de 0.5 centímetros, de 1 centímetro, ¿no? Y la citorreducción sigue siendo óptima, ¿no? Y la citorreducción completa en la cual ya no quedan enfermedad residual posterior a la cirugía, ¿no? Y como manejo tenemos de acuerdo al estadiaje, de acuerdo al estadio en el que se encuentra, vamos a ver el pronóstico de las pacientes, ¿no? El estadio 3B, tumor de uno o de ambos ovarios con implantes sobre las superficies peritoneales comprobadas por histología, ninguna de ellas mayor de 2 centímetros, ¿no? Y ganglios negativos. Y en el 13 los implantes peritoneales son mayor de 2 centímetros de diámetro y ganglios peritoneales, ¿no? En la etapa 4 ya hay crecimiento que abarca uno o ambos ovarios con metástasis a distancia, ¿no? Si es que hay derrame pleural, deben ser positivos para células malignas, ¿no? Las metástasis en el parénquima hepático también corresponden a la etapa 4. Entonces, si ya encuentran ustedes compromiso de parénquima hepático en el momento de la cirugía, ya es un estadio 4, ¿no? Sin necesidad de que haya otro tipo de compromiso.